Los felinos son animales que tienen un gran instinto de supervivencia. Los gatos son animales asombrosos, majestuosos, astutos e inteligentes. Por eso nos cuesta a veces entender sus misteriosos comportamientos y qué te voy a decir de cómo piensan. Pero si te apetece saber cuáles son las cosas de las que se acuerda nuestro gato, quédate un ratito y te lo cuento. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Miau Siempre Miau. Yo soy Jota y aquí hablaremos de cosas de gatos. El cerebro de los gatos ocupa menos del 1% de su masa corporal. Un gato aprende a sobrevivir por la observación y las experiencias propias que haya tenido. Cuando son pequeños, lo aprenden todo al ver el comportamiento de su madre. A través de la observación aprenden los peligros o amenazas que pudieran tener, lo que hay que comer, cómo y cuándo. Los gatos siempre se van a sentir guiados por su instinto de supervivencia. Con ello van a recordar tanto experiencias buenas como malas. Una vez que llevamos a nuestro gatito a casa, su memoria y observación va a estar dirigida a nosotros, ya que ellos saben que somos su punto clave para la supervivencia, porque nosotros somos los que los cuidamos, los limpiamos y alimentamos. Entonces recordarán cosas como a qué hora vienes, dónde tienes sus juguetes favoritos o la golosina que tanto le gusta. Dicho esto, pues vamos viendo que sí tienen memoria, pero ¿cómo funciona? Varios estudios han llegado a la conclusión que nuestros gatos tienen memoria a corto y largo plazo, siendo esta memoria de largo plazo selectiva y episódica. Por otro lado, tienen muy buena memoria espacial y también el cerebro de nuestros gatos tiene permanencia del objeto. Se ha comprobado que la memoria a corto plazo de nuestros mininos es de unas 16 horas. Esta les sirve para escaparse si llega el caso o recordar sus lazos afectivos con los humanos, llegando a crear un fuerte vínculo con nosotros. Los gatos pueden estar mucho tiempo observando su entorno para perfeccionar muchas de sus acciones y observándonos a nosotros. La memoria a largo plazo. Para que un hecho pase a su memoria a largo plazo ha tenido que afectar directamente a la supervivencia del animal, causándole un gran impacto. El animal no lo va a olvidar fácilmente. Al tener memoria selectiva y episódica pueden recordar cosas como nuestra rutina, dónde están las cosas que les gustan, a personas o mascotas y por supuesto los sucesos positivos y negativos. Los estudios realizados dicen que un gato puede llegar a recordar los 3 últimos años de su vida, siendo estos los hechos más importantes, aunque experiencias negativas o traumáticas que hayan tenido van a ser más difícil de que las olviden. Por otro lado, gracias a su memoria espacial puede hacer un esquema mental de la casa donde vive y saber con facilidad dónde se encuentran sus cosas como comedero, bebedero, arenero, su cama y cualquier otra cosa que le interese. De hecho, cuando traes algo nuevo a casa, sabrán que eso no lleva mucho tiempo ahí. También el cerebro de nuestro gato tiene permanencia del objeto, que es la comprensión de que los objetos siguen existiendo aunque no puedan ser vistos, oídos o tocados. Por ejemplo, cuando están jugando y se les mete un juguete debajo del sofá, nuestro gato se sienta esperando y mirando al mismo sitio por donde se metió. Eso es permanencia del objeto, esta habilidad no se da en todos los mamíferos. Aunque sería difícil comparar la inteligencia humana con la felina, los científicos dicen que un gato adulto es tan inteligente como un niño de 2 años. Cuando nuestros meninos envejecen, pueden que pierdan algo de memoria. Esto suele ocurrir a partir de los 12 años. Esto no quiere decir que afecte a todos ni mucho menos, pero al que le pase va a ir perdiendo memoria progresivamente y con ella el control de su cuerpo, pudiendo llegar a olvidar dónde está el arenero, el plato de comida o su bebedero. Por eso es tan importante dedicarle todos los días un poquito de tiempo a nuestro menino, jugar con él, ponerle pruebas para que piense y así mantener su cerebro activo el mayor tiempo posible. Sabemos algunas cosas sobre su lenguaje corporal, día a día vemos de lo que es capaz de hacer y recordar nuestro felino, pero todavía queda mucho por saber sobre sus pensamientos y el cerebro de nuestros compañeros y amigos felinos. Espero que os haya gustado o al menos os haya sido interesante. Con esto me despido. Recuerda, suscríbete, dale al like, un abrazo y un saludo. ¡Hasta luego!